Hola a todos, bienvenidos a nuestra presentación del equipo de medición llamado Sonómetro. Somos del grupo uno. Mi nombre es Jocelyn Escorcia y el de mis compañeras es. Lady Castilla. Ibel Lozano. Julis Morales. Y hoy les vamos a explicar cuál es el funcionamiento del sonómetro, cuáles son sus partes, cuáles son sus aplicaciones y cuál fue nuestra experiencia utilizando estos equipos de medición. El sonómetro consta de varias partes, como lo es el micrófono, que se encarga de captar el sonido del entorno. Está también el amplificador, que se encarga de aumentar la señal de audio. Encontramos el procesador de señal, que nos ayuda a analizar y a calcular los ruidos. Y está la pantalla de visualizaciones, que nos muestra los resultados en decibelios. Y por último está la unidad de medición, que son los decibelios. Hola, hoy les vengo a hablar sobre el funcionamiento del sonómetro. El sonómetro es un instrumento utilizado para medir el nivel de presión sonora en un ambiente determinado. Su funcionamiento se basa en la captura de ondas sonoras mediante un micrófono que convierte estas ondas en señales eléctricas. Estas señales son procesadas para determinar el nivel de sonido en decibelios, que es la unidad estándar para medir la intensidad del sonido. El proceso básico del sonómetro es el siguiente. El micrófono del sonómetro recorre las ondas sonoras presentes en el entorno. Conversión de las ondas sonoras. El micrófono, el micrófono transforma las ondas sonoras en una señal eléctrica proporcional a la intensidad del sonido. El filtrado. El sonómetro puede aplicar el filtro de ponderación que ajustan las frecuencias del sonido para simular cómo el oído humano percibe diferentes niveles. Eh, el ruido ponderación A es el más común, ya que refleja la sensibilidad del oído humano a frecuencias medias. La ponderación C se usa para medir niveles altos del sonido. La conversión en decibelios. Las señales eléctricas se convierten en una escala de decibelios mediante el procesador que calcula la presión. La visualización. El nivel del sonido en decibelios se muestra en una pantalla indicando la intensidad del ruido. El sonómetro puede usarse en diferentes ámbitos como la evaluación de riesgos laborales, el control del ruido y ambientes y en complicaciones para las normativas de instrucción acústica. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre las aplicaciones del sonómetro. El sonómetro tiene múltiples aplicaciones en diferentes áreas debido a su capacidad para medir con precisión los niveles de sonido. Primero, tenemos evaluar de riesgos laborales. O sea, en el entorno de trabajo, como ruidosos que sean en fábricas o sitios de construcción, se utiliza para medir los niveles de ruido a los que están expuestos los trabajadores. Se utiliza para que los trabajadores estemos seguros de que ellos de que cumplan con las normativas y no tengan ninguna enfermedad al tanto ruido que hagan en el trabajo. Mediciones en auditorías y salas de concierto. O sea, se utiliza para medir, evaluar y ajustar los niveles de sonido
en teatros, auditorios y salas de conciertos, garantizando una buena acústica y evitando niveles de ruido perjudiciales tanto para los músicos como para el público. El control de contaminación acústica. Los sonómetros se emplean para mantener el ruido ambiental en zonas urbanas cerca de aeropuertos, carreteras o sitios de construcción, para garantizar que los niveles de ruido no excedan los límites legales establecidos por las audit- auditorías. Cuarto, automoción y aeronáutica. En el diseño y desarrollo de vehículos y aviones se utilizan para medir el ruido interno y externo, con el objetivo de cumplir con normativas sobre contaminación acústica y mejorar la comodidad de los pasajeros. Quinto, control de ruido en viviendas, o sea, para evaluar los niveles en áreas de residencias, especialmente en problemas relacionados con vecinos que sean ruidosos o instalaciones industriales cercanas que haya, o en el tráfico, con el fin de resolver conflictos y garantizar un ambiente habitable para las personas. Sexta, investigación acústica. Se utiliza en estudios de acústica, o sea, arquitectónica y urbana, para mejorar el diseño de edificios, vías públicas y espacios abiertos, con el fin de optimizar el comportamiento del sonido y reducir las reverberaciones de los ecos. Séptimo, cinematografía y grabación. O sea, en las producciones de cine, televisión y música, los sonómetros ayudan a controlar los niveles de sonido, como en el set de filmación y estudios de grabación, asegurando una calidad sonora y adecuada para las personas. O sea, estas aplicaciones es una herramienta esencial y clave que asegura el confort y la seguridad relacionada con el entorno sonoro. Gracias. Bueno, yo tengo algunas preguntas y respuestas sobre el sonómetro. ¿Cómo funciona el sonómetro? El sonómetro capta las ondas sonoras a través de un micrófono, las convierte en señales eléctricas y mediante un proceso de filtrado y procedimiento calcula el nivel del sonido en decibelios. 2. ¿Qué se mide con el sonómetro? El sonómetro mide la presión sonora, en que es la fuerza que ejercen las ondas sonoras en el aire. ¿Qué es la ponderación A en un sonómetro? La ponderación A es un filtro aplicado por el sonómetro para simular la sensibilidad del oído humano a diferentes frecuencias. Se utiliza para medir niveles de ruido a los que están expuestos. ¿Qué tipos de sonómetros existen? Los sonómetros se clasifican principalmente en dos tipos. Clase 1, que es más preciso y utilizado en aplicaciones, y clase 2, que es adecuado para mediciones más grandes. Gracias. En conclusión, el sonómetro es un instrumento crucial que nos sirve para medir y controlar los niveles de ruido en el entorno laboral. Bueno, yo escogí el luzómetro. Mi experiencia con el luzómetro, eh, desde mi teléfono lo utilicé en la sala, porque ahí es donde hago mis trabajos y demás cosas. La usé para medir qué cantidad de luz tenía yo en mi sala. Pues como sale ahí, me di de cuenta que nada más tengo máximo de un 20, que o sea, me di de cuenta que no tengo casi luz y estaba forzando mi vista en los trabajos y demás cosas. Me di de cuenta que tengo que poner más iluminación para no dañarme la vista y que sea adecuada para, para mis horas de trabajo o ya sea otra cosa. O sea, sentí que fue útil ya que me di de cuenta que no tenía casi iluminación y pues esa fue mi experiencia.
Pues el equipo de medición que utilicé fue el sonómetro. Al momento de tomar las medidas en el estudio, los niveles de sonido detectados fueron un 65, fueron 65 decibelios de promedio, que son relativamente normales. Y en la parte inferior podemos observar una gráfica que representa los cambios de nivel de ruido en los últimos 60 minutos. Mi experiencia utilizando este equipo de medición me gustó mucho, ya que me permitió aprender, entender y mejorar la medición y analizar los niveles de ruidos en diferentes entornos, como lo fue en el estudio de mi casa. Bueno, yo escogí el vibrómetro. Mi experiencia con el vibrómetro fue en una construcción, donde había muchos trabajadores con sus herramientas. Eh, utilicé mi teléfono, mi dispositivo, para medir las vibraciones de sus herramientas de trabajo con el fin de evaluar el estado de funcionamiento de los equipos. Eh, el objetivo principal era detectar cualquier vibración anormal que pudiera ser un indicativo de desastre, desalineación o posibles fallos. Coloqué el teléfono en una mesa para registrar las vibraciones. Los datos obtenidos, o sea, los que obtuve yo fueron, eh, pues los anoté en un cuaderno y fueron en la escala de Richter, eran de 5,8, indica la energía liberada siendo un mismo moderante fuerte. Y en la escala de intensidad Mercalli era de 7. Eh, Evaluó los efectos y daños percibidos, describiendo un impacto severo en estructura. Esta parte le tocaba a la compañera Yuli, pero por motivo de conectividad la voy a decir yo. El equipo de medición que utilizó fue el higrómetro. Nos muestra una, una humedad de un 83% y la lluvia cesárea en 116 minutos. La experiencia que tuvo utilizando este equipo de medición enseñó la importancia del control con mediciones precisas del ambiente para tomar decisiones en el ámbito laboral. Gracias.